Mi prometido despreció el vestido de seda que me cubría y la dote de 10.000 colas que llevaba. En cambio, se enamoró perdidamente de una campesina vestida con harapos remendados. ¿Qué más podía hacer? Naturalmente lo dejé ir. Por suerte su madre, mi futura suegra, era una mujer racional, alguien que entendía de decencia y justicia. Un hijo tan insensato como ese. Ella podía vivir sin él. Hasta que llegó el día de mi boda y él entró arrastrándose con una túnica hecha jirones, arrodillado en la tierra, suplicándome que reconsiderara. Sonreí radiante. De ahora en adelante, llámame cuñada. Sinchuani regresó tras años dedicado a sus estudios, y trajo consigo a una mujer embarazada. Me enteré justo cuando elegía un colgante de jade para él en el pabellón de tesoros raros. Un instante de distracción, y el jade verde del tamaño de la palma de mi mano, se me escapó de los dedos y se hizo añicos contra el suelo. Mi doncella se inclinó de inmediato para revisarme la mano, con la voz temblorosa de preocupación. Señorita, ¿se ha hecho daño? Estoy bien. Es una lástima lo del jade. Negué con la cabeza y suspiré suavemente. De todas formas me parecía demasiado pequeño. Ahora que está roto, ya no sirve para regalar. Señorita, no es momento para preocuparse por un trozo de jade. Hiciste un puchero, soltando mi mano y alzando tu pequeño puño al aire. Tu compromiso con Sinchuani está a la vuelta de la esquina, y ahora se atreve a traer a otra mujer a la mansión. ¿No es eso un insulto flagrante? Tenía razón. Aparté la mirada del jade roto y asentí solemnemente. Sin duda había asuntos más importantes que atender. Antes de que pudiera hablar, el mayordomo de la residencia del primer ministro entró corriendo, sin aliento, en el pabellón de tesoros raros. Al verme sus ojos se iluminaron. Señorita, gracias a Dios que la encontré. ¿Estaría usted disponible ahora mismo? Mi señora desea verlo en la mansión. Si ella lo solicita, iré con mucho gusto. Asentí y acepté la invitación. Antes de irme, me volví hacia el tendero. Por favor, ayúdeme a encontrar una pieza de jade más grande y de mejor calidad. Usted, aún furioso, resopló a mi lado. Aún estarás pensando en regalarle algo a Sinchuani, ¿verdad? Claro que no. Le guiñé un ojo con una sonrisa divertida. Acabo de recordar que el cumpleaños de mi primo el emperador se acerca. En cuanto entré en la mansión del primer ministro, un fuerte estallido resonó en el salón principal. Era el sonido de porcelana fina rompiéndose. A juzgar por el crujido seco, tenía que ser una pieza de la preciada vajilla Ruequin. TSK. Probablemente era el juego de té favorito del tío Sen. El té caliente había salpicado toda la túnica de Sinchuani, pero aún así, instintivamente protegió a la mujer que estaba detrás de él. ¡Qué vergüenza! El tío se enrugió con los ojos desorbitados por la furia y las venas palpitando en sus sienes mientras fulminaba con la mirada a su hijo. Sinchuani se irguió y declaró con firmeza: quiero casarme con Suksu. En cuanto la tía Sen me vio, se apresuró a acercarse y me acomodó un asiento. Solo entonces pude ver bien a la mujer que estaba detrás de él. No era lo que se diría hermosa, pero quizá podría pasar por delicada. Sin embargo, con ese rostro en la capital donde abundan las damas nobles, probablemente ni siquiera llamaría la atención. La ropa que llevaba parecía hecha de tela áspera y gastada, desteñida en algunas zonas y con remiendos constantes. Incluso mi ropa de doncella estaba mejor confeccionada. Mientras la observaba en silencio, la chica llamada Suksu alzó la vista de repente para encontrarse con la mía, pero enseguida bajó la cabeza y se escondió tras Sinchuani, como si la hubieran acosado. Al notar su reacción, Sinchuani se volvió hacia mí con una mirada llena de hostilidad y dijo: señorita aunque una vez estuvimos prometidos, Suksu y yo ahora compartimos un vínculo verdadero. Espero que nos bendiga y no le complique las cosas. ¿Complicarle las cosas? Ni siquiera había dicho una palabra. Parece que Sinchuani estaba realmente ciega. Ha sido demasiado lejos. La tía Sen ya no pudo contenerse. Con una sonora bofetada, le dio un golpe en la cara a Sinchuani. Las familias Sen han sido muy unidas durante generaciones. Tu compromiso con Nanji fue concertado hace mucho tiempo. Y ahora, por una simple campesina, ¿quieres romper con ella?
¿Dónde está tu respeto por el honor de nuestra familia? Por la dignidad de Nanji, exclamó señalándolo con un dedo tembloroso. Pero ¿a quién amo esa Suksu? Además, lleva la sangre de la familia Sen. Debo darle un nombre propio, gritó Sinchuani con las mejillas rojas e hinchadas. Me miró fijamente ignorando los rostros furiosos del tío y la tía Sen. Le pido, señorita que anule nuestro compromiso. Muy bien. Antes de que pudiera respirar, respondí con calma, volveré a la mansión y le pediré a mi padre que envíe la carta de cancelación. Así, el amor eterno del joven maestro Sen podrá cumplirse. El matrimonio entre las familias Sen y se había concertado desde que yo aún estaba en el vientre de mi madre. 16 años para ser exactos. Pero decir que Sinchuani y yo alguna vez estuvimos enamorados sería mentir. Apenas nos conocíamos. Desde pequeño, lo habían enviado a estudiar a la prestigiosa Academia Bailu. La familia Sen esperaba que destacara y que algún día fuera digno de mí. Ahora parece que estudió tanto que perdió el juicio. Alguien así no me sirve. Quizás no esperaba que yo aceptara tan fácilmente. Sinchuani se sobresaltó visiblemente. Pero al cabo de un instante un destello de alegría brilló en sus ojos. Hizo una leve reverencia y dijo, gracias. Hijo ingrato. A diferencia de la satisfacción de su hijo, la furia del tío Sen estalló cuando rompió otra taza de porcelana. Te envié lejos para que abrieras tu mente, para que te convirtieras en un hombre que pudiera estar a la altura de Nanji. ¿Y así nos lo pagas? Con traición. Con deshonra. ¿Acaso pretendes avergonzarnos hasta la muerte? Ansan dio un paso al frente y me tomó la mano. Sus ojos normalmente dulces, ahora estaban nublados por la culpa y la angustia. Nanji, te he visto crecer. En mi corazón, eres la única digna de entrar en esta familia. Le estreché la mano para consolarla. Aparte de mis padres, Ansan era quien mejor me había tratado en toda mi vida. Me palmeó la mano y luego se giró para fulminar con la mirada a Sinchuani. ¿De verdad vas a desafiarnos por esta mujer? ¿Dejarías de lado a Nanji? Sinchuani se irguió y respondió sin dudar. Sí. En ese momento el semblante de los tíos Sen se ensombreció. Decepción. Ira. Incluso un atisbo de burla. Luego, todo se sumió en una fría calma. Fue el tío Sen quien habló primero. Yo, Sen Yunxian, siempre he valorado la integridad. El compromiso entre las familias Sen y es irrevocable. La familia Sen casará a Nanji con un heredero legítimo. Tú, en cambio, por haberte negado a casarte con ella, dejas de ser mi hijo a partir de hoy. La familia Sen no necesita una vergüenza como tú. Fuera. Dicho esto, se giró e hizo un gesto a los sirvientes. Estos respondieron de inmediato, adelantándose para expulsar a Sinchuani y a la campesina de la finca. Sinchuani abrió la boca como para hablar, pero al final no dijo nada. Con un movimiento brusco de la manga, tiró de la chica. Espera. Justo cuando llegó a la puerta, la voz de la tía Sen resonó, a partir de ahora, ya no formas parte de la familia Sen. Nada de esta casa te pertenece. Sus pasos vacilaron. Su cuerpo se tambaleó ligeramente. La niña se volvió para mirar a la tía Sen, con el rostro desencajado por la incredulidad. Poco a poco las finas túnicas de brocado, las joyas, las bolsas de plata, todo fue despojado, hasta que Sinchuani quedó solo en ropa interior. Con cada prenda que le quitaban, la expresión de la muchacha se volvía más afligida. Si lloraba por él o por el tesoro, nadie lo sabía. Entre esas cosas había muchos regalos que una vez le había dado a Sinchuani. Rarezas. Tesoros difíciles de encontrar en este mundo. Nanji, esto fue culpa de la familia Sen, susurró la tía Sen una vez que se marcharon. Ese hijo desleal nunca fue digno de ti. Hablaremos con tus padres sobre el compromiso, pero por favor, ten presente que pase lo que pase entre tú y nuestra familia, siempre te trataré como a una hija. No te alejes de mí por esto. Sonreí con voz suave y juguetona. ¿Cómo podría? Todavía quiero tus pasteles de castañas, tía. Ante esto sus cejas se relajaron y finalmente esbozó una sonrisa. Justo a tiempo hoy llegaron castañas frescas. Te prepararé algunas enseguida.
La noticia de que Sinchuani había sido repudiada por la residencia del primer ministro se extendió como la pólvora por la capital. Hacía mucho tiempo que no ocurría un escándalo semejante. Las damas nobles, aburridas y sin nada mejor que hacer mientras tomaban té y vino, aprovecharon la ocasión para chismorrear. En apenas unos días, se descubrieron todos los detalles sobre Sinchuani y la mujer llamada Liu Suxu. Su verdadero nombre era Liu Suxu, una campesina de las faldas del monte Bailu. Sus padres habían muerto jóvenes y ella sobrevivió únicamente gracias a la bondad de sus vecinos. No hacía mucho se preparaba para casarse con el hijo menor de la familia de su aldea. Pero un mes antes de la boda, conoció a Sinchuani y poco después quedó embarazada. La boda se canceló. Liu Suxu creía haber alcanzado la cima por fin, pero antes de poder disfrutar siquiera de un instante de prosperidad, Sinchuani fue expulsada de la residencia del primer ministro. Yo estaba sentada en una sala privada de la casa de Tesinchu, comiendo pasteles mientras escuchaba a los huéspedes de la sala contigua cotillear a gritos. Algunas partes de su historia eran tan dramáticas que toda la sala estalló en risas burlonas. La casa de Tesinchu era la más renombrada de la capital, sus clientes pertenecían a familias ricas e influyentes. Para cuando la noticia llegó allí, la mayoría de los detalles ya estaban confirmados. La verdad es que no tenía ningún interés particular en Sinchuani ni en Liu Suxu, así que nunca me molesté en enviar a nadie a investigar. Supuse que simplemente estaban representando el drama de que, si no era ella, me negaba a casarme. Nunca imaginé que hubiera algo más detrás de todo esto. Pensándolo bien, los dos eran la pareja perfecta. Una ingrata e infiel, la otra desleal e ingrata. Una pareja perfecta. Cuando mi taza de té estuvo vacía y los pastelitos de osmanthus casi se habían acabado, los chismes de la habitación contigua cesaron. Me levanté y regresé a casa. Apenas llegué a la mansión y ni siquiera me había sentado, un sirviente entró apresuradamente para avisarme que una mujer preguntaba por mí en la puerta. La visitante era Liu Suxu. Hoy iba vestida de forma muy distinta. Un vestido de brocado finamente bordado, 2 horquillas de jade dorado que relucían en su cabello. Un intento de elegancia, al menos. Sin embargo, su actitud seguía siendo tan tímida como siempre. Tardó medio minuto en pronunciar una sola frase. Señorita Liu, si tiene algo que decir, dígalo. Sostenía el colgante de jade a la altura de la cintura, jugando con él distraídamente. El colgante era de jade blanco Yangtze de primera calidad, pulido como agua que fluye. Mi padre lo había mandado conseguir especialmente porque le preocupaba que yo fuera tímida y no me gustara el frío. La mirada de Liu Suxu se detuvo en el jade, y un extraño brillo apareció en sus ojos. Señorita, vengo a suplicarle que nos conceda su bendición a Chuani y a mí, dijo con voz frágil y afligida. Enarqué una ceja. ¿Acaso no lo había concedido ya el día que estuve en el salón del primer ministro? ¿Por qué hablaba como si yo estuviera poniendo las cosas difíciles? Tras un momento de silencio, hablé con calma. Señorita Liu, fui muy claro aquel día, accedí a que ustedes dos estuvieran juntos. ¿Qué propósito tiene su visita hoy? Señorita Liu Suxu alzó sus ojos llorosos hacia mí y con voz suave me dijo, sé que es usted generosa y amable. Vine a pedirte que anules oficialmente el compromiso con Chuani. Me quedé paralizada. ¿Qué tenía que ver mi decisión con el compromiso entre las familias Sin y He? Antes de que pudiera ordenar mis pensamientos, continuó con lágrimas brillantes en los ojos. Sabes que Chuani se ha convertido en el hazmerreír de la capital por esto. Siempre ha sido orgulloso, ¿cómo pudo soportar semejante humillación? Señorita, ese que el tío y la tía Sin solo lo echaron porque estaban enfadados. Pero sigue siendo su hijo, y estoy esperando un hijo de la familia Sin. Ojalá, ojalá. Antes de que pudiera terminar, añadí suavemente el resto. Ojalá anulara formalmente el compromiso, para que el tío y la tía Sin dejaran de estar enfadados. Entonces lo perdonarían y por el bien del niño, los llevarían de vuelta a la residencia del primer ministro. Sus ojos se iluminaron con esperanza. Exactamente. Solté una risa suave y fría. Entonces la señorita Lu se ha equivocado de persona. La desgracia de Chuani no es culpa mía. Y la razón por la que el tío y la tía Sin estaban furiosos, todo es por tu culpa. Yo.
Lususu se puso rígida, con el rostro congelado. Solté el colgante de jade, me levanté y caminé hacia ella, suspirando levemente. Claro que es por tu culpa. Sinchuani puede ser un ingenuo, pero sigue siendo el hijo del primer ministro. Si no fuera por ti, aún viviría cómodamente como un joven noble. Fuiste tú quien lo metió en esto. Así que si de verdad lo amas, señorita Lu, déjalo. No culpes a los demás. Los labios de Lususu temblaron. Finalmente dejó caer su fachada de debilidad y susurró con voz aguda, Chuani y yo nos amamos de verdad. Pase lo que pase, no lo dejaré. Qué sentimental. Lástima que la familia Sin nunca la aceptaría. Al ver que no lograba convencerme, Lususu se marchó a regañadientes, haciendo una reverencia rígida. Pensé que ahí acabaría todo. Pero a la mañana siguiente Sinchuani irrumpió en la residencia golpeando con fuerza nuestra puerta. Afirmó que Lususu había regresado a casa muy afectada, llorando toda la noche y casi provocando un aborto. Insistió en que la culpa era mía por complicar las cosas y hablarle con dureza. Joven maestro Sin, usted no me entiende. Ella vino a verme por su propia voluntad. Todo lo que le dije fue la verdad. No le puse trabas ni hablé con malicia. Me miró con furia, el rostro lleno de desprecio y resentimiento. Antes pensaba que eras generosa y virtuosa. Incluso me sentí culpable hacia ti. Pero ahora, esto es todo lo que eres. Si algo le sucede a Susu o al niño, jamás te lo perdonaré. Fruncí el ceño. Estaba completamente perdido. Tras un instante me sacudí la manga y me volví hacia los sirvientes. Cierren la puerta. Si vuelve, échenlo. El supuesto compromiso entre Sinchuani y yo no fue más que una farsa. Años atrás, antes de que el tío Sin llegara a ser primer ministro, la familia Sin era indigente y vivía en una choza destartalada de paja. Mi familia, lo sé, se había dedicado al comercio durante generaciones, sin carecer jamás de plata. Mi padre y el tío Sin crecieron juntos. Sabiendo que el tío Sin era íntegro, ambicioso y capaz, mi padre lo ayudó sin dudarlo. Desde las relaciones sociales hasta las necesidades diarias, arroz, aceite, leña, cualquier cosa que el dinero pudiera solucionar, mi padre jamás escatimó recursos. Afortunadamente el tío Sin demostró ser digno de esa confianza. Tras obtener las máximas calificaciones en el examen imperial, ascendió rápidamente en la corte y finalmente se convirtió en primer ministro. Para agradecerle a mi padre, el tío Sin dijo una vez, si tu esposa da a luz a un hijo, lo tomaré como mi ahijado y lo protegeré de por vida. Si da a luz a una hija, nuestras familias se unirán en matrimonio y el legado de la familia Sin le pertenecerá a ella. Mis padres pensaron que solo era una promesa amistosa. Hasta el día de mi nacimiento. El tío Sin llegó con 99 regalos ceremoniales para formalizar el compromiso. ¿Quién iba a pensar que un matrimonio arreglado con tanta claridad y solemnidad podría deshacerse tan fácilmente? Sinchuani y Liu Suxu creían ingenuamente que, tarde o temprano, el tío y la tía Sin aceptarían su verdadero amor. Pero no lo entendían. Después de todo lo que mi familia había hecho por la familia Sin, el tío Sin prefería perder a su único hijo antes que permitir que alguien que me había humillado entrara por las puertas de la casa. Aún así, Sinchuani seguía embelesado con la dulzura de Liu Suxu, incapaz de ver su propia situación. El día que abandonó la residencia del primer ministro, solo devolvió las joyas que llevaba puestas. Pero además conservó algo de plata. No podía soportar que Liu Suxu y el niño por nacer sufrieran, así que lo planeó todo meticulosamente. La casa que compró no se comparaba con la mansión del primer ministro, pero era una vivienda decente de 3 habitaciones, espaciosa y limpia. Adquirió una cama de palo de rosa, poco común y beneficiosa para la salud, y se aseguró de que sus comidas estuvieran a la altura de la que él mismo había disfrutado en la casa de los Sin. Yuer describió todo lo que había comprado para Liu Suxu. Hice un cálculo rápido. 2 o 3 mil colas como mínimo, mucho más de lo que jamás gastó en regalos para mí en más de una década. En verdad, incluso un camello hambriento sigue siendo más grande que un caballo. Aunque había caído en desgracia, seguía siendo más rico que la gente común. La única pregunta era, ¿cuánto tiempo le duraría esa plata? Me encontré de nuevo con Liu Suxu 15 días después, justo cuando salía del pabellón de los tesoros raros.
Su piel se había aclarado notablemente y su vientre comenzaba a asomar. Era evidente que Sinchuani la cuidaba bien. Al verme, ya no parecía tímida. En cambio, alzó la barbilla con arrogancia y dijo: «Señorita, ¿cuánto tiempo sin verla?». Respondí con calma: «No ha pasado mucho tiempo. Nos conocimos hace apenas medio mes». De haber sido posible, habría preferido no conocerla jamás. Recordando el escándalo que Sinchuani había armado en la residencia por su culpa, instintivamente me aparté, sin ganas de verme envuelta en más tonterías. Liu Suxu hizo una pausa, su sonrisa se endureció. Luego se acarició el vientre y preguntó con suavidad: «Señorita, él también vino hoy a comprar joyas». Mi esposo dice que la artesanía del pabellón de tesoros excepcionales es la mejor, así que me pidió especialmente que encargara un par de colgantes de jade. Entrecerré los ojos y me fijé en el colgante de su cintura. Un jade blanco Yangtze de primera calidad, tallado con la forma de un loto en flor, brillante como el agua que fluye. Tan realista que casi parecía respirar. Un pequeño loto blanco perfecto. Pero al mirarlo más de cerca, algo me resultó extrañamente familiar. Tras pensarlo un momento, lo comprendí. Este era el jade que una vez le regalé a Sinchuani como símbolo de nuestro compromiso. Por supuesto. Aparte de la familia, nadie más podía conseguir jade de esta calidad. La pieza original era del tamaño de la palma de una mano, un tesoro que mi padre había planeado presentar a la corte. Cuando Sinchuani dejó la capital para estudiar, mi padre dividió el jade en dos colgantes, uno para mí y otro para él, que simbolizan la armonía y la unidad. Un par perfecto. Una conexión entre nosotros. Y ahora el jade partido se había partido de nuevo, convertido en un par de colgantes que le colgaban de la cintura. Claramente el Usuxu quería provocarme. Y sí, era una monstruosidad. Un jade tan fino, reducido a semejante baratija. Aún así, probablemente era lo más valioso que Sinchuani aún podía regalar. No era más que un trozo de jade. Arrojárselo a un mendigo habría sido lo mismo. Al ver la expresión de autosuficiencia del Usuxu, dije con frialdad: ¿por qué iba a tener que recoger personalmente algo tan insignificante como una joya? ¿Acaso no están para eso los sirvientes? Con la plata que Sinchuani había ahorrado cuando aún vivía como un joven amo mimado, Usuxu, en efecto, se entregaba a la extravagancia. Pero incluso una montaña de oro acaba por derrumbarse. Mucho más un hombre como Sinchuani, que jamás había trabajado y carecía de capacidad para ganar dinero. Antes de que pasara un mes, se extendieron los rumores de que su casa tenía problemas económicos y que muchos sirvientes habían sido despedidos. Ahora Sinchuani corría de un lado a otro, buscando desesperadamente un sustento digno. Durante el festival del medio otoño, la capital resplandecía con farolillos. Subí a bordo de un barco con Luo Guanyin, la hija legítima del prefecto de la capital, disfrutando de las luces mientras ella me contaba los últimos chismes. Como siempre, las historias de Sinchuani y Usuxu seguían siendo el pasatiempo favorito de la ciudad a la hora del té. Guanyin era muy cercana a mí, y tras la ruptura del compromiso, su odio hacia Sinchuani se intensificó. Cada vez que se mencionaba su nombre, lo maldecía sin reservas. Bebí mi té sonriendo levemente, dejándola desahogarse hasta que se le pasó la ira. De vez en cuando incluso le ofrecía una taza para aliviarle la garganta. Cuando la tetera estaba casi vacía, finalmente suspiró profundamente. De verdad, Sinchuani debe estar ciega. Ese Usuxu no te llega ni a los talones, respondí en voz baja. Tú mismo lo dijiste, es ciego. Y los gatos ciegos suelen cazar ratones muertos. ¿Por qué querría yo ser ese ratón muerto? Guanyin me lanzó una mirada de fingida molestia. Eres demasiado indulgente, dejándolos pavonearse sin control. Simplemente sonreí. No era indulgencia. Este cuerpo mío fue alzado como una joya preciosa. ¿Por qué habría de rebajarme a enojarme con gente tan indigna? Eso sería una pérdida aún mayor. Mientras reflexionaba, Guanyin recordó algo de repente y la emoción iluminó sus ojos. Nanji, ¿te has enterado? Hoy el nuevo académico tomó posesión de su cargo. Asentí. Por supuesto. Su Majestad lo admira profundamente y le ha otorgado no solo el cargo, sino también una recompensa de 1000 cues de oro.
Es uno de los mayores honores para los funcionarios de la corte. Wang Jin se inclinó hacia ella, bajando la voz. Pero, ¿sabías que esta nueva académica está emparentada con la familia Sun? Me quedé paralizada al verter la bebida. La miré sorprendida. Wang Jin arqueó una ceja, con un brillo de satisfacción en la mirada. Se llama Sun Dan, un pariente lejano de la familia Sun. Por sangre, es primo de Sun Chuani. Hoy, justo después de que asumiera el cargo, Sun Chuani y aquella chica del pueblo fueron a visitarlo con regalos, intentando congraciarse con él. Hizo una pausa y añadió, pero inesperadamente les negaron la entrada. Ni siquiera lograron pasar la puerta de la residencia del académico. Fue totalmente humillante. Sun Dan. El nombre me dejó momentáneamente atónito. Sabía que el académico recién nombrado se apellidaba Sun, pero no esperaba que estuviera emparentado con la familia Sun. Y menos aún que fuera Sun Dan. Claro que lo recordaba. No solo Sun Chuani, sino que incluso yo lo conocí. Sun Dan era, en efecto, un pariente lejano de la familia Sun. Cuando era joven, vivió con nosotros y con Sun Chuani durante un tiempo. Al igual que el tío Sun antes que él, los padres de Sun Dan habían sido extremadamente pobres. La diferencia radicaba en que el tío Sun había contado con el apoyo de mi padre durante su juventud, mientras que los padres de Sun Dan no tuvieron esa suerte. Cuando yo tenía 6 años, la región sur sufrió una sequía devastadora. La comida se volvió más valiosa que el oro. Los padres de Sun Dan murieron de hambre. Él sobrevivió aferrándose a la vida durante 7 días con un solo panecillo al vapor. Hasta que llegó el tío Sun con ayuda humanitaria y lo rescató. El tío Sun no podía soportar dejar huérfano a un niño, así que llevó a Sun Dan de vuelta a la capital y lo crió durante 3 años. Durante esos 3 años, Sun Dan estudió sin descanso. Destacó en literatura y poseía una asombrosa perspicacia política. Un joven verdaderamente talentoso. Incluso su majestad, por aquel entonces todavía príncipe heredero, lo admiraba profundamente. Cuando yo tenía 9 años, llegaron 2 hombres del sur que decían ser sus primos. Habían prosperado y ahora lo llevaban de regreso para mantenerlo. El tío Sun dijo que en efecto eran sus parientes, así que Sun Dan se fue con ellos. Oí que siguió estudiando con diligencia incluso después de regresar al sur. Y en aquella región, rica en eruditos, alcanzó gran renombre. Después Sun Chuani dejó la capital para estudiar, y yo me dediqué a administrar los negocios de la familia He. Al final, dejé de seguirle la pista a Sun Dan. ¿Quién iba a imaginar que volvería a la capital hoy? Y que ascendería hasta convertirse en el nuevo académico. De camino a casa, no dejaba de pensar en lo que había dicho Wang Jin. Que Sun Dan se negara incluso a recibir Sun Chuani superó con creces mis expectativas. Pase lo que pase, el tío Sun le había salvado la vida. De niños Sun Chuani y Sun Dan habían sido muy unidos como hermanos. Conociendo la personalidad de Sun Dan, aunque comprendiera que Sun Chuani ya no pertenecía a la familia del primer ministro, no lo habría excluido por completo. Al menos habría tenido un gesto de cortesía. ¿Por qué? ¿Por qué Sun Dan lo rechazaría con tanta frialdad? Aún no había reflexionado sobre el asunto cuando el carruaje se detuvo de repente. Alguien bloqueaba el camino. En la amplia y recta avenida que teníamos delante, una anciana con ropas harapientas yacía tendida en medio de la calle, gimiendo débilmente. Evidentemente estaba enferma. Al verme levantar la cortina, el cochero dijo de inmediato: «Señorita, ya estaba aquí cuando llegamos. No la atropellamos». Agité la mano sin responderle y me limité a observar a la anciana desde lejos. Era delgada, de tez cetrina, con los labios agrietados y respiraba con dificultad, pero sin heridas. Así que debió de desmayarse de hambre. Desde que mi primo imperial ascendió al trono, la capital abría con frecuencia comedores para los pobres. Incluso los mendigos podían esperar un plato de gachas cada pocos días. Probablemente esta mujer no era de la capital. Tal vez se le había agotado el dinero del viaje y había caído rendida por el hambre. El cochero se puso nervioso a mi lado con la mirada inquieta y ansiosa, probablemente recordando las muchas historias de gente que fingía enfermedades para estafar. Aparté la mirada y le di instrucciones con calma. Llévala al borde del camino. Tiene hambre. Luego cómprale algo de comer.
El cochero asintió y apartó el carruaje para cumplir mis órdenes. Un tazón de gachas blancas humeantes la reanimó rápidamente. Recuperó la fuerza en sus extremidades. Agarró la manga del cochero con sus dedos huesudos, intentando darle las gracias. Pero él solo señaló en mi dirección. Se giró y por fin me vio de pie junto al carruaje. Desde lejos esbozó una débil sonrisa e hizo una reverencia agradecida. Asentí levemente sin decir nada. Cuando el cochero regresó, frunció el ceño e informó. Es realmente lamentable. Dice que su nuera se fugó con otro hombre, así que ella y su hijo viajaron a la capital para buscarla. Pero en el camino, les robaron todo y perdió a su hijo. Encuentra su alojamiento, respondí en voz baja. Luego llévala a la capital y pregúntale al tío Luo si puede ayudar a buscar a su hijo. Justo cuando bajé la cortina, vislumbré una figura al final de la calle. Un hombre con una túnica blanca marfil. Sendan. Esa silueta coincidía con la grabada en mis recuerdos de infancia. Mientras tanto, la vida de Shen se volvía cada vez más difícil. Los sirvientes desaparecían uno a medida que los despedía. Al principio, recortó gastos para mantener las apariencias. Pero al final, incluso vender sus muebles se volvió inevitable. Los extravagantes hábitos de Liu Suxu ya eran una carga suficiente, y socializar también requería dinero. Para encontrar un sustento estable, Shen visitó a numerosos funcionarios en la capital. Pero cada visita requería regalos, de lo contrario, ¿por qué alguien lo ayudaría? Aunque ya no estaba vinculado a la residencia del primer ministro, la gente aún esperaba que un antiguo joven amo gastara su dinero con cierta dignidad. Al principio, algunos intentaron sinceramente encontrarle trabajo. Pero en la capital, corazón del imperio, los empleos decentes se valoraban como suculentos bocados y se disputaban con fiereza. Y el tío Shen se aseguró de que Shen sufriera penurias. En más de una ocasión, le negó oportunidades discretamente, dejándole solo los trabajos más arduos. La plata fluía sin retorno. Tras varios fracasos, Shen se rindió. Pero aún tenía bocas que alimentar. Y después de unos meses de lujo, Liu Suxu se negó a sufrir. Aprovechando su embarazo como excusa, exigió ginseng, nido de golondrina y todo tipo de tónicos imaginables. Shen hervía de frustración, incapaz de desahogarla. Así que regresó repetidamente a la residencia del primer ministro, con la esperanza de obtener ayuda. Cada vez que iba, solo encontraba una puerta cerrada. Tras ser rechazado una y otra vez, se agotó. Se deprimió. Derrotada. Mientras sus días se oscurecían, los míos se iluminaban. Una mañana temprano, la tía Shen me envió una caja de perlas marinas orientales, diciendo que era una recompensa de su majestad y que debía usarlas para hacer nuevas joyas. Admirando las perlas luminosas, le pedí a Huye que trajera los brazaletes de mi consorte y me preparé para visitar a la tía Shen. Antes incluso de llegar, oí el sonido de porcelana rompiéndose. Seguido del crujido seco de una bofetada. Al entrar en la residencia, vi a Shen y a la tía Shen de pie en el patio delantero. Oro, joyas y porcelana hecha añicos yacían esparcidos a sus pies. La expresión de la tía Shen era gélida, con una profunda decepción reflejada en sus ojos. La mejilla de Shen estaba ligeramente hinchada, la rabia le desfiguró el rostro mientras la miraba con furia. En cuanto me vio, su cara se ensombreció. «El Nanji», gritó. «¿Qué haces aquí?» Lo miré de reojo y respondí con indiferencia. «¿Qué te importa? Esta es la residencia del primer ministro». Rugió con los ojos inyectados en sangre. «Esta es la finca de la familia Shen, no de la familia He. Tengo todo el derecho a saber por qué está aquí». Enarqué una ceja a punto de responder, pero la tía Shen se adelantó a mi lado y dijo con frialdad: «¿Sabes que esta es la residencia del primer ministro? ¿Sabes que llevas el apellido Shen? Si sabes tanto, ¿cómo te atreves a deshonrar así a la familia Shen?» Shen se quedó paralizado, atónito por un instante. Luego apretó los puños, como reprimiendo la rabia. «Madre, soy tu sangre. ¿Cómo puedes abandonarme? ¿Acaso la familia y su dinero sucio son más importantes para ti que tu propio hijo?» Ante esas palabras, vi a la tía Shen tambalearse levemente.
Él la había llevado al límite. Jamás te hemos maltratado, dijo con la voz temblorosa de furia. La familia te trató como a uno más, guiándote y apoyándote. Y en esto te has convertido, en un lobo de ojos blancos que traiciona toda bondad. Shen Chuan soltó una risa burlona. ¿Soy yo la desagradecida? ¿O son las familias Shen y las despiadadas? Puedes ignorarme, pero Susu lleva la sangre de la familia Shen. Favoreces demasiado a Enanzi. Confías demasiado ciegamente en la familia E. Cuando seas mayor y mueras, ¿esperarás que la familia te rinda homenaje? La mirada de la tía Shen se volvió gélida. Inhaló profundamente y luego se dirigió a los sirvientes. Échenlo. Desde hoy tiene prohibido volver a entrar. Si regresa, se las verá conmigo. Los sirvientes obedecieron al instante. En un abrir y cerrar de ojos, Shen Chuan fue sacada a rastras por la puerta principal. Para evitar más problemas, la tía Shen ordenó a 2 guardias que vigilaran la entrada. Cuando por fin se calmó el patio, me tomó de la mano y me condujo al salón principal. Tras semejante confrontación, parecía agotada, con el ánimo claramente abatido. Le coloqué en las muñecas las pulseras de consorte que había traído y le sonreí con dulzura. Tía Shen, no dejes que esas cosas te preocupen. Si perjudican tu salud, la pérdida será mucho mayor que la ganancia. Su expresión se suavizó, me dio una palmadita en la mano y sus ojos se llenaron de ternura. Sigues siendo la sensata, Nancy. No como él solo trae problemas. Dijo y suspiró. Solo entonces lo supe. Shen Chuan se había quedado completamente sin dinero. Se había visto obligado a reducir la cantidad de suplementos que compraba para Lusuksu. Y Lusuksu, por supuesto, armó un escándalo. Incapaz de soportar su llanto ni la lástima que sentía por ella y el niño, Shen Chuan se coló en la residencia del primer ministro aprovechando que no había nadie, con la intención de robar objetos de valor. Para su desgracia, la tía Shen regresó justo en ese momento y lo pilló con las manos en la masa. Suspiró de nuevo con una mezcla de arrepentimiento y rabia en la voz. Antes solo era impulsivo. Pero ahora está hechizado por esa campesina hasta el punto de robar. Una vergüenza para nuestra casa. Solo pude esbozar una sonrisa incómoda. Ni siquiera yo imaginaba que Shen Chuan pudiera caer tan bajo. Si bien la tía Shen alguna vez se había mostrado reacia a romper lazos con él, ahora estaba completamente desilusionada. Pensé que tras ser expulsado, Shen Chuan al menos se asentaría por un tiempo. Pero no. Lusuksu se negó a guardar silencio. Esa misma noche se plantó frente a las puertas de la residencia del primer ministro, agarrándose el vientre de embarazada y sollozando desconsoladamente durante casi media hora, atrayendo a una multitud de curiosos. Cada frase que profería era un grito de miseria, cada palabra rezumaba resentimiento. Todo dirigido a la familia del primer ministro. Tal como deseaba, al amanecer toda la capital bullía de rumores. Dijeron que la familia Shen era despiadada. Evanden a su propio hijo. Y dejan a su nuera embarazada a su suerte. Mientras Joer me servía el té, suspiró con resignación. Acababa de regresar del exterior e informó que no solo la familia Shen estaba siendo difamada, sino que incluso la familia se veía involucrada, acusada de manipular al primer ministro. No me sorprendió. El profundo vínculo entre nuestras 2 familias era de sobra conocido. Y Lusuksu llevaba tiempo considerando a la familia como el mayor obstáculo que le impedía acceder a la oficina del primer ministro. Estaba lamentando en silencio su insensatez cuando Luo Guanyin llegó de repente con el rostro radiante de emoción. Al ver su expresión, arqueé una ceja. ¿Qué te tiene tan contenta?, preguntó. Ella sonrió mostrando sus hoyuelos. Vine a invitarte a ver un espectáculo. ¿Un espectáculo? Parpadeé. ¿Tan temprano? Ninguna compañía actúa a estas horas. Guanyin no dijo nada, simplemente le dio un codazo a Joer para que trajera el carruaje, y antes de que pudiera negarme, me arrastró a bordo. No me esperaba el espectáculo del que hablaba. Que fuera en la capital. Con Lusuksu como protagonista. Fuera de la prefectura ya se congregaba una multitud considerable. Guanyin me condujo a un rincón apartado donde nadie nos vería, pero desde donde podíamos observar todo el salón con claridad.
En ese momento Sinchuani y Lusuksu estaban en el centro con rostros sombríos como nubes de tormenta. Frente a ellos había dos personas, una anciana y otra joven, ambas con ropas raídas y gastadas. El joven tendría poco más de 20 años, era moreno y robusto con un aspecto sencillo y honesto. La anciana. Su rostro me resultó vagamente familiar. ¿No te acuerdas?, susurró Wang Jin. Esa es la anciana a la que le dijiste al cochero de la familia, que llevara a la capital hace unos días. Su recuerdo me impactó profundamente. Por fin lo entendí. Era ella. La nuera a la que la anciana había estado buscando desde su llegada a la capital no era otra que Lusuksu. Antes de involucrarse con Sinchuani, ella sí estaba comprometida. Creía que ese asunto había terminado hacía mucho tiempo. Sin embargo, resultó que aún quedaban consecuencias por delante. Suksu, ven a casa con nosotros, dijo el joven honesto con el rostro desencajado por la tristeza. Tu padre enfermó gravemente tras conocer la verdad. La anciana repitió sus palabras en voz baja. Sí, Suksu. Vuelve a casa. Vivir en paz con el pequeño Zuan. Pero ante sus sinceras súplicas, la expresión de Lusuksu se contrajo con disgusto. Sus labios se curvaron como si la sola visión de ellos le repugnara. Antes de que pudiera hablar, Sinchuani se interpuso protectoramente, bloqueándole el paso tras él. Sé que quieres llevarte a Suksu de vuelta, dijo con frialdad. Pero ahora me pertenece. Y lleva a mi hijo en su vientre. Jamás volverá contigo. Hijo mío. El joven honesto se quedó paralizado. Su mirada se desvió lentamente hacia el vientre abultado de Lusuksu. Entonces, con una firmeza que hizo que la sala quedara en silencio, dijo, el niño que lleva en su vientre es, sin duda, mío. Un silencio sepulcral inundó la sala. Me quedé mirando atónita, y luego miré a Luo Guanyin. Ella, sin embargo, solo sonrió con suficiencia, como si lo hubiera previsto. Antes de esto. Guanyin susurró. La anciana le contó a mi padre que si bien su nuera y su hijo no habían formalizado la boda, ya vivían juntos como marido y mujer. Pero unos meses antes de la ceremonia, la joven inició una relación con un joven adinerado. Un mes antes de la boda, se fugó con él. El médico del pueblo confirmó que ya estaba embarazada cuando huyó. Estaban furiosos por su descaro. Pero la anciana no fue capaz de abandonar al niño. Por eso vinieron a la capital. Wang Jin parpadeó con inocencia. Recién esta mañana supe que la chica era Lusuksu. Suspiré para mis adentros. Esto fue sin duda un desastre provocado por el propio Lusuksu. La prefectura de la capital, gracias a mi solicitud, había ayudado a la anciana a encontrar a su hijo. Cuando vio cómo había sufrido en el camino. Y sin una sola moneda entre ellos, planeó abandonar la búsqueda. Pero el destino tenía otros planes. El mismo día en que se disponían a regresar a casa, se encontraron con Lusuksu llorando desconsoladamente frente a las puertas de la residencia del primer ministro, atrayendo a una multitud. Aunque ahora estaba envuelta en seda y joyas. Madre e hijo la reconocieron al instante. Y así, regresaron directamente a la prefectura de la capital para desenmascararla. Desde allí se desarrolló una representación teatral en el Palacio de Justicia. Mientras aún asimilaba todo, Lusuksu, en el salón principal, ya había comenzado a llorar desconsoladamente como una flor de peral azotada por la lluvia. Ante la incredulidad de Sinchuani y el claro testimonio del joven honesto, ella entró en pánico visiblemente. Acorralada por todos lados, el magistrado llamó a un médico para que le tomara el pulso y determinara de cuánto tiempo estaba embarazada. Solo tardó unos instantes. El médico anunció que llevaba más de 5 meses embarazada. Al oír esto, Sinchuani, que había estado frunciendo el ceño, se relajó aliviada. Hacía más de 5 meses que, en efecto, habían compartido cama. Naturalmente dio por hecho que el niño era suyo. Sin embargo, el joven honesto que estaba a su lado. Al enterarse de que ella había estado embarazada tanto tiempo. También parecía absolutamente segura. Wang Jin y yo intercambiamos una larga mirada. Luego ambos suspiramos al unísono. Esa era la verdadera naturaleza de Lusuksu, mantener el equilibrio entre dos hombres a la vez. Con tanta maestría que ni siquiera ella misma sabía de quién era el hijo que llevaba en su vientre.
Entre esos dos hombres, uno de ellos estaba destinado a convertirse en el mayor necio de la capital. La discusión se prolongó interminablemente. Wang Jin y yo observábamos con gran interés cuando Xinchuani, de repente, se arremangó y salió furioso con el rostro completamente ensombrecido. Lu Suxu, ignorando por completo su abultado vientre e ignorando al joven honesto que intentaba desesperadamente detenerla. Corrí tras Xinchuani. ¿Eso es todo?, murmuré mientras la multitud se dispersaba lentamente. ¿De verdad así termina la obra? Me parece insuficiente. Aún suspiraba cuando Wang Jin me tiró bruscamente de la manga. Antes de que pudiera reaccionar, se hizo a un lado e hizo una reverencia. Erudito Sun. Me giré. Y lo vi. Un hombre vestido con túnicas blancas como la luna, con rasgos esculpidos como trazos de tinta, de temperamento tan orgulloso y frío como un pino invernal. Habían pasado años desde la última vez que lo vi. El niño apacible que recordaba se había convertido en un joven erudito brillante. El cambio era sutil, pero inconfundible. La timidez de la juventud se había desvanecido, reemplazada por una serena confianza y un aura de aplomo que atraía la mirada irresistiblemente. Me quedé momentáneamente aturdido, hasta que su voz tranquila y firme me alcanzó. Señorita E. Ha pasado mucho tiempo. Me recuperé rápidamente y sonreí sinceramente. Mucho tiempo, maestro Sun. En ese momento dos figuras salieron de detrás de Xindan. La madre y el hijo del salón del magistrado. Los ojos de la anciana se iluminaron al verme. Señorita E. No tuve la oportunidad de agradecerle la última vez. Le dio un codazo a su hijo con urgencia. Zuan, pequeño, dale las gracias a la señorita como es debido. Si no fuera por ella, y yo podríamos habernos separado para siempre. La madre y el hijo casi cayeron de rodillas. Si no me hubiera apartado rápidamente, se habrían postrado ante el juez allí mismo, frente a la sala del magistrado. Xindan, de pie cerca, observaba en silencio y luego me miró, esbozando una leve sonrisa. La escena me incomodó un poco, no tenía ninguna intención de ser venerado como una deidad benevolente. Solo quería que terminara pronto para poder escabullirme sin ser visto. Antes de que pudiera retirarme, Xindan habló. Señorita E, acabo de asumir el cargo y mis obligaciones oficiales son numerosas. Le haré una visita formal en su residencia otro día. Asentí de inmediato. Dado que tenía pocos conocidos en la capital y la familia E era una de las pocas familias relacionadas con él, una visita de cortesía era lo más lógico. Pero el asunto de Lu Suxu y el niño que esperaba había conmocionado a toda la ciudad. Una vez más, Xinchuani se había convertido en el hazmerreír de la capital. Había abandonado su compromiso, había renunciado a su condición de heredero del primer ministro, lo había abandonado todo por ella. Y aún así, el niño podría no ser suyo. Sin duda, el destino tenía un humor negro. A menos que Xinchuani fuera completamente ingenuo, el cariño que alguna vez sintió por Lu Suxu no sobreviviría a esta humillación. En cuanto a Xindan, supuse que tardaría en tener un día libre para visitarlo. Pero me equivoqué. Apenas 3 días después llegó. Apenas había terminado de vestirme cuando mi padre me llamó al salón principal. De camino vi una larga fila de criadas y sirvientes que llevaban cajas lacadas. Eran tantos regalos que casi perdí la cuenta. Fruncí el ceño para mis adentros. Al entrar en el salón, allí estaba el Xindan tomándote tranquilamente con mi padre. Dijo con educada calma, unos cuantos regalos sencillos. Espero que el tío no los rechace. Mi padre, en cambio, sonreía de una forma tan amplia que casi se le salían los ojos de las órbitas. Demasiados regalos. Muchísimos. Si alguien no lo supiera, pensaría que estaba entregando regalos de compromiso, no haciendo una visita amistosa. Nanji, ven aquí, llamó mi padre. Hice una leve reverencia. Padre. Xindan. Señorita, llegó justo a tiempo, dijo Xindan, empujándome un recipiente con comida. Recuerdo que le gustaban los pasteles de castañas. Dentro había un plato de pasteles de castañas humeantes, dorados y fragantes, recién horneados. Mis ojos se iluminaron sin poder evitarlo. Xindan lo recordaba bien. Hablaban animadamente mientras yo mordisqueaba el pastel y lo observaba en silencio.
A primera vista era sencillamente impactante, de una belleza casi irreal. A segunda vista percibía la nobleza en todo lo que vestía. Su túnica era de brocado con motivos de nubes, su cinturón estaba adornado con jade pálido y sus zapatos bordados eran elegantes a la par que discretos. Y sin embargo en su cabello. Tan solo una horquilla de madera. Viejo. Desgastado. Familiar. Intentaba recordar dónde lo había visto antes cuando nuestras miradas se cruzaron. Ojos negros, profundos y brillantes, como un lago en calma que alberga un cielo estrellado. Se me cortó la respiración. No, exclamé en voz baja, negando con la cabeza, avergonzada por mi propia mirada fija. Es solo que Sindan parece diferente a como era antes. Sus labios se curvaron en una sonrisa. ¿Y Missy cree que este cambio es bueno o no? Bueno, respondí sin dudar. Antes había sido guapo pero amable, casi demasiado apacible. Ahora irradiaba una elegancia gélida, más penetrante, más firme, imposible de ignorar. Si a Missy le parece bien, dijo en voz baja con los ojos brillantes. Entonces nada podría complacerme más. Me quedé sin palabras por un instante. Los hombres guapos ya eran bastante peligrosos. Los hombres guapos que sabían que lo eran aún peores. No se quedó mucho tiempo. Tras charlar un rato más con su padre, se levantó para marcharse. Antes de salir, se volvió hacia mí. Sinchuani ha confinado a Lususu en casa. Parece que pretende esperar hasta que nazca el niño. Una pausa. En cuanto a la madre y el hijo, les he buscado alojamiento en la capital. Ellos también desean esperar a que nazca el niño para luego decidir qué hacer. Enarqué una ceja. No esperaba que Sindan se preocupara por los asuntos de Sinchuani. Por un momento me pareció un poco más accesible. Sonreí levemente. Gracias por la noticia. Sostuvo mi mirada un instante antes de asentir y marcharse. En cuanto desapareció de mi vista, mi padre se inclinó hacia mí, con los ojos brillantes de interés. «Hija mía», preguntó con voz significativa. «¿Qué te parece Sindan?» En cuanto Sindan se marchó, mi padre dio un paso al frente, observando su figura alejarse mientras acariciaba distraídamente una barba que no tenía. «Muy bien», murmuró. No le di muchas vueltas. «Sí», respondí con indiferencia. «¿Y comparado con eso, Sinchuani?» Preguntó sin disimular su significado. «Uno es el cielo, el otro el barro», dije mientras tomaba otro pastel de castañas. Sinchuani, a pesar de su apariencia decente, tenía ojos que no veían, una mente que no pensaba y un corazón lleno de necedad, una cáscara pulida vacía. Sindan, en cambio, había sido diligente, perspicaz y observador desde niño. Y ahora, además de talento, poseía una belleza impactante. Con esfuerzo, su futuro era ilimitado. Me había dado la razón. Mi padre pareció complacido con mis palabras. Tras un instante de silencio, se inclinó hacia mí y susurró, «Ambos se apellidan Sin, pero creo que Sindan te sienta mucho mejor». Me quedé sin aliento. El pastel de castaña se me atascó a medio camino en la garganta y tosí hasta que me lloraron los ojos. «Espera. ¿Qué acaba de decir papá?» Para cuando me recuperé, papá ya se había marchado con una expresión de alegría apenas disimulada, dejándome sentada sola en el pasillo, completamente atónita. Me quedé mirando el pastel que aún tenía en la mano. Bueno, seguía estando muy bueno. Llegó el 12º mes. Con el año nuevo a la vuelta de la esquina, farolillos colgaban de cada noche, cintas escarlatas ondeaban al viento y una fina capa de nieve cubría los tejados con un blanco pálido. El viento frío barrió la capital, despertando de la noche a la mañana las flores de los ciruelos de invierno. Su fragancia fría y pura impregnaba el aire. Mi primo, el emperador, decidió de repente ofrecer un banquete de flores de ciruelo en el palacio. Acepté la invitación. Tras el vino y la charla informal con las damas y señoras de la capital, nos dirigimos al jardín de ciruelos, el verdadero motivo de la reunión. Muchos funcionarios también habían sido invitados, aunque hombres y mujeres permanecieron sentados por separado hasta que todos entraron al jardín. Entre el grupo de funcionarios, reconocí a Sindan enseguida. A diferencia de su atuendo sencillo habitual, vestía una capa oscura bordada con bambú dorado, y se erguía entre la nieve que caía y las flores carmesí como una figura salida de un pergamino.
Mientras paseábamos por el jardín de ciruelos, Sindan caminaba a mi lado. Un tenue aroma a tinta y ciruela de invierno emanaba de él, fresco y limpio, mezclándose con la brisa fría. Parece que a Sindan le gusta mucho esa horquilla de madera, dije con ligereza, mirándolo. Incluso hoy, vestido con las telas más finas, sigue llevando esa sencilla horquilla. Se detuvo en seco. Extendió la mano, rozando la horquilla con los dedos, y luego me miró con una dulce sonrisa. Nevaba. Las flores de ciruelo resplandecían rojas. Pero en ese instante todo se desvaneció a su alrededor. Cuando llegué a la residencia del primer ministro, dijo lentamente, perdí una horquilla de jade. Una niña tonta me la talló con sus propias manos, solo para que no estuviera triste. Sus ojos brillaban, cálidos y dulces. Un leve dolor me recorrió el pecho. El recuerdo afloró lejano, borroso, pero inconfundiblemente real. Llegó a la mansión flaco como un junco amarillento por el hambre, apenas recuperándose de la gran sequía del sur. Lo único valioso que poseía era la horquilla de jade que le había dejado su madre. Pero Sinchuani, traviesa e imprudente, la robó mientras Sindan estaba fuera, la partió por la mitad y arrojó los pedazos al estanque del jardín. Incapaz de encontrarlo, Sindan pasó días sumido en un duelo silencioso. Se puso aún más delgado. Incluso yo lo noté. Al principio, intenté reemplazarlo. Le pedí a mi padre que buscara una pieza de jade de valor incalculable y le hiciera 2 exquisitas horquillas. Pero cuando las vio, Sindan se negó. Por muy valioso que sea, dijo, no es mío. El jade puede ser costoso, pero el significado es irreemplazable. Yo no entendía el significado. Solo comprendí que prefería verlo sonreír a verlo sumido en la tristeza. Así que al final me colé en el estudio de mi padre, robé el valioso trozo de madera que había coleccionado durante décadas y, con la destreza de un niño de 6 años, tallé una horquilla torcida y desigual. Mi padre me regañó por arruinar una pieza de madera tan valiosa. Pero Sindan no se negó. Se lo puso inmediatamente. Y la densa tristeza en sus ojos se disipó. Por primera vez me sonrió. Recuerdo haberlo mirado aturdida. Tu sonrisa es más bonita que la de Sinchuani, solté sin pensar. Qué lástima. Me despeinó y soltó una risita. ¿Lástima de qué? Fruncí el ceño. Lástima de que se supone que debo casarme con Sinchuani. Si no, podría casarme contigo. Un comentario infantil, descuidado, inocente, olvidado hacía mucho tiempo. Pero la horquilla de madera. La había guardado. Todos estos años. Mirando al hombre que ahora está frente a mí, alto, sereno, elegante, sentí una repentina mezcla de calidez y culpa en el pecho. Al recordar cómo una vez declaré con tanta seguridad que quería casarme con él, de repente deseé poder esconderme en un agujero y desaparecer. Incluso un pozo de nieve me serviría. Durante años había sido el modelo de una señorita ejemplar en la capital, el paradigma de la elegancia y la etiqueta. ¿Quién iba a pensar que yo diría algo tan imprudente? Volví a mirar a Sindan. Seguía sonriendo con una mirada que denotaba satisfacción, una inconfundible complacencia. No tenía nada que decir. Al final, solo pude suspirar. Un desastre creado por uno mismo debe sobrellevarlo. El invierno pasó. La nieve se derritió. Cálidas brisas primaverales suavizaron el aire, una temporada propicia para las bodas. 10 millas de palanquines rojos y tambores festivos llenaron las calles. Me senté en silencio ante el tocador, rodeada de seda roja, velas rojas y un ambiente rebosante de festividad. El decreto matrimonial entre Sindan y yo había sido fijado por mi primo imperial, el mismísimo emperador, mucho antes del Año Nuevo. Un matrimonio imperial que nadie podía cuestionar. Antes del decreto, Sindan ya formaba parte del árbol genealógico de la familia Sun. Fue adoptado por el tío y la tía Sun como agradecimiento por haberle salvado la vida en el pasado y para cumplir la alianza largamente anhelada entre las familias Sun y Ye. Aunque su rango oficial no era alto, la boda fue fastuosa. Uno de los eventos más extravagantes que la capital había visto en la última década. Justo antes de subir a la litera nupcial, levanté la cortina en secreto. Él iba sentado sobre un hermoso semental envuelto en seda roja, sonriendo con tal luminosidad que sus ojos casi eclipsaban el sol invernal.
De él emanaba orgullo y vigor juvenil, como un pavo real desplegando sus plumas al percibir admiración. Me pilló espiándolo. Alzó ligeramente la barbilla, y la confianza se desbordaba de su rostro. Mis labios se curvaron sin poder evitarlo. Estaba a punto de subir a la litera cuando una figura me bloqueó el paso de repente. Nanji. Nanji. No puedes casarte con él. Un murmullo recorrió la multitud cuando alguien se abrió paso a empujones, tropezando hacia mí. Vestido con ropas toscas, desaliñado y desesperado. Era Sun Chuani. No dije nada. Pero desde lejos, pude ver cómo la sonrisa de Sundan se desvanecía lentamente. Un murmullo se extendió entre la multitud. La curiosidad pronto se transformó en desdén. Al ver mi silencio, Sun Chuani se acercó clavando la mirada en mí. Nanji, mi prometido soy yo. ¿Cómo puedes casarte con otro? Su voz no fue fuerte, pero todos la oyeron. El animado ambiente de la boda se congeló. Las miradas a nuestro alrededor se agudizaron, ahora abiertamente despectivas. Sin embargo, Sun Chuani no se percató de nada. Levanté mi abanico bloqueando su vista, y dije con frialdad, joven maestro Sun, tal vez lo olvide. Usted fue quien rompió el compromiso primero. A principios de este año, Lusuksu dio a luz a un niño. Un varón. Una verdadera lástima. Porque el niño no se parecía en nada a Sun Chuani, sino a Dianzuan, como si hubieran sido esculpidos del mismo molde. Así que todos sabían ya de quién era realmente hijo. Decepcionado con Lusuksu, Sun Chuani la expulsó de la casa junto con la niña. En cuanto a Dianzuan, la prefectura de la capital resolvió el caso con rapidez y se llevó a la niña. Tras abandonar la capital, Lusuksu empleó el poco encanto que le quedaba para convertirse en la concubina de un rico mercader. Su primera esposa, famosa por su mal genio y sus celos feroces, se encargó de que su vida fuera todo menos placentera. Sun Chuani perdió al niño, perdió a Lusuksu, y cuando regresó a la residencia del primer ministro, el tío y la tía Sun ya lo habían abandonado. Disgustados por su inutilidad, se negaron a recibirlo de vuelta, insistiendo en que viviera fuera y se las arreglara solo. Solo cuando las dificultades lo abrumaron recordó de repente el compromiso que una vez rechazó, un compromiso que le habría permitido vivir cómodamente toda su vida. Abrió la boca para hablar de nuevo, pero la voz tranquila y gélida de Sundan resonó en el aire. El matrimonio entre Nanji y yo fue decretado por Su Majestad y acordado por las familias Sun y He. Si tienes alguna objeción, ve a discutir con Su Majestad. No pude evitar mirar a Sundan con aprobación, usando a mi primo imperial como escudo. Aparte de Sun Chuani, nadie más se atrevería a provocar eso. En verdad, solo alguien favorecido por el emperador podía hablar con tanta valentía. Sundan le dirigió a Sun Chuani una mirada fría y desdeñosa. Los guardias de la casa lo comprendieron al instante y se abalanzaron sobre Sun Chuani para llevárselo. Sundan. Me robaste el matrimonio. Recibirás tu merecido por esto. El Nanji. Infiel. MMPH. Sus acusaciones se ahogaron cuando alguien le tapó la boca. Le robaste el matrimonio. Si uno lo piensa bien, Sundan era realmente increíblemente meticuloso. Incluso el tío y la tía Sun se habían convencido y ayudaron de buen grado a que este matrimonio se consumara. Pero llamarme infiel. Eso no lo aceptaría. En la familia en nada es más importante que la integridad. Antes de que Sun Chuani se viera demasiado perjudicado, alcé la voz. Puede que el joven maestro Sun no lo sepa. Con la jerarquía familiar actual, de ahora en adelante debes llamar a Sundan hermano mayor, y a mí cuñada. Lo oyó. De eso no cabía duda. Un instante después, la dirección en la que se dirigía quedó en completo silencio. En cuanto a mí, me giré y subí a la litera nupcial. Justo cuando cayó el velo, vi al hombre a caballo mirándome con una mirada cálida, dulce y completamente entregada, como si yo fuera lo más preciado del mundo. Mis labios se curvaron suavemente. Este matrimonio valió la pena. Fin.